este primer tema, que es definiciones, alcances e instrumentos sencillos de la topografía. Podemos definir la topografía, van a aparecer muchas definiciones que ustedes buscan en distintos textos. Pero una definición bastante clara es que la topografía es el arte de representar, describir y delinear la superficie de una reducida extensión de terreno con la mayor minuciosidad posible, considerando la tierra como plana. Fíjense este último detalle, considerando la tierra como plana. ¿Qué sucede? Que la topografía tiene limitaciones. Limitaciones en cuanto a que se la trata de representar sobre un plano y la Tierra en realidad no es un plano, sino que es redonda. Entonces, tenemos que establecer límites. Por eso, para poder considerarla como plano, lo que se hace es establecer un límite de aproximadamente 25 kilómetros. Desde el punto en el que uno está, 25 kilómetros a la redonda, se puede considerar que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque la deformación que hay por medir algo sobre una superficie de 3 dimensiones y considerarla como que es plana, es una deformación aceptable para la topografía, porque los errores de los instrumentos con los que medimos son mayores que los errores que se producen por considerar la Tierra como plana. Entonces, el instrumento con que se mide no puede captar la diferencia. Por lo tanto, dentro de esos 25 kilómetros es factible considerarla como plana. Topografía significa topo, que es lugar, y grafía, que es describir, graficar. Por eso en la definición está expresado como representar, describir, delinear la superficie. Es una rama que está muy relacionada con otras dos ciencias, que son la geodesia y la cartografía. ¿Por qué con la geodesia? Porque la geodesia estudia la Tierra como la realidad que es, como un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos limitados en la topografía a 25 kilómetros de radio, desde el punto en que estamos parados, si nos vamos más allá de los 25 kilómetros, las mediciones que tenemos que hacer tienen que hacerse a partir de lo que se llama geodesia. Entonces, ahí sí, la geodesia considera la curvatura de la Tierra. Por eso que la topografía, si es a escala mucho más grande que la de los 25 kilómetros de radio, ingresa en lo que es la geodesia. ¿Y por qué con la cartografía? Porque justamente la cartografía es la que nos va a ayudar a representar algo que está en 3 dimensiones en un plano. Ese es dentro del ambiente de la geodesia, o de los alcances de la geodesia. Porque en lo que es topografía, esa representación es directa. ¿Por qué? Porque las medidas que tomemos las vamos a considerar como que están en un plano. Entonces no tenemos que hacer ninguna transformación, ningún sistema de proyección. Pero si nos vamos más allá de esa distancia, lo que tenemos que hacer es acudir a la cartografía para poder representar lo que medimos sobre la superficie de la Tierra, poder representarlo en un plano. Y después hay una relación también con la geografía, porque vamos a ver que hay cosas que son comunes con la geografía, y vamos a ver incluso cuáles son los límites de cada una, o cuáles son las aproximaciones que se hacen en cada una, en la geodesia, en la cartografía o en la geografía. Y después vamos a ver sobre el final una aplicación que son los sistemas de información geográfica, simplemente como conocimiento de que existen y
qué tipo de trabajo, de resultado nos entrega. Lo que nosotros dijimos de los 25 kilómetros es porque la deformación entre la línea, como se ve en esta imagen, la deformación que hay entre la línea medida sobre un plano tangente al punto, supongamos que estamos en el punto A y desde allí medimos 25 kilómetros sobre un plano tangente a la Tierra en ese punto A. Aquí estamos parados nosotros. Medimos los 25 kilómetros y la diferencia que hay en esos 25 kilómetros medidos sobre ese plano o sobre la superficie de la Tierra, que es donde realmente la vamos a medir, son aproximadamente 12 centímetros. Esos 12 centímetros no son apreciados por el instrumental topográfico más preciso, que nos da precisiones de hasta 5 milímetros por kilómetro. Cuando eso lo trasladamos a los 25 kilómetros, vemos que el error o la diferencia entre la distancia medida sobre el plano y la distancia medida sobre la curva de la Tierra, de la superficie, es de 12 centímetros, y los instrumentos para medición me dan 5 milímetros por kilómetro de error. Estoy justificando por qué hasta los 25 kilómetros no vale la pena considerar a la Tierra como lo que realmente es, como un cuerpo semi o casi esférico. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una medición sobre la superficie de la Tierra, así sea de 5 metros, 10 metros, 100 metros, 2 kilómetros, o sea, siempre dentro de esos 25 kilómetros, pero la única cuestión que tenemos que tener en cuenta es la proyección al plano horizontal. Nosotros estamos suponiendo ese plano horizontal, tangente a la superficie de la Tierra, en el punto en el que estamos parados, y nosotros, cuando medimos una distancia con una cinta, no la medimos sobre el plano, la medimos sobre la superficie de la Tierra, y la superficie de la Tierra, aparte de la curvatura, lo que tiene es pendientes, distinta ondulación. Entonces, cuando yo mido y desde el punto donde estoy parado, estoy a una determinada, estoy, digamos, en el punto de tangencia entre ese plano y la superficie de la Tierra, pero me alejo 10 metros y hay como una pequeña elevación o como una pequeña depresión, la cinta que yo voy a extender para medir esos 10 metros va a ir hacia arriba o va a ir en pendiente hacia abajo según donde esté, según que sea una depresión o una elevación. Eso significa que estoy midiendo sobre la pendiente y no sobre el plano. Por lo cual, en esta figura pueden ver que tenemos la distancia inclinada, que es la que nosotros medimos, porque la cinta la vamos a apoyar sobre el terreno. Supongamos que la apoyamos en este punto, en el punto inferior, la estiramos hasta el siguiente punto y vamos a medir esta distancia inclinada. Pero ese plano sobre el cual tengo que proyectar es un plano horizontal. Entonces, esta distancia la tengo que proyectar sobre este plano. Entonces, eso no es curvatura, eso es considerar la pendiente del terreno en el lugar donde estoy midiendo. En consecuencia, tenemos que distinguir en la topografía 2 o 3 valores o formas de ver una distancia. Si seguimos el terreno, este es el relieve de la Tierra en el lugar en el que estamos. Esta sería la distancia real, la que voy recorriendo considerando esas ondulaciones. Pero esa distancia no me sirve para proyectar. Yo tengo que proyectar la distancia geométrica, que es esta distancia inclinada.
desde el punto inicial hasta el punto final. Eso se llama distancia geométrica. Y la otra distancia que vamos a considerar que es importante para nosotros es la distancia horizontal. Entonces, ¿cómo obtenemos la distancia horizontal, que es la que vamos a volcar en los planos? Porque la topografía se reduce a los planos. Es la distancia geométrica proyectada mediante el coseno del ángulo de la pendiente. Si nosotros medimos este ángulo y le aplicamos el coseno y lo multiplicamos por esta distancia que medimos inclinada, o distancia geométrica, vamos a obtener la distancia horizontal, que es la que realmente tenemos que marcar y acotar en un plano. Entonces, en la topografía esa es la única consideración que tenemos que tener de acuerdo a la ondulación del terreno, no a la superficie que realmente recorre la Tierra. La geodesia estudia la forma y dimensiones de la Tierra. O sea que la geodesia... Profe, Sí. podría volver un poquitito para atrás porque el tema es que se trabó, se salió todo y volvimos a ingresar. Ah, bueno. Me quedé en la parte cuando estábamos sacando la distancia horizontal, que era Bueno. hacer la regla de la trigonometría, sacar el coseno Sí. de la tangente, que sería la diagonal, con la altura, ¿o no? En realidad lo que haces es proyectar esta distancia inclinada. Hay que averiguar o medir el ángulo vertical, este ángulo que vemos marcado acá, que sería el ángulo entre la distancia horizontal y la distancia inclinada, se le llama ángulo vertical. El coseno de ese ángulo, una vez que lo hemos medido, multiplicado por la distancia geométrica, nos da la distancia horizontal. Y la distancia geométrica es la que nosotros realmente medimos sobre el terreno, con la cinta. Eso es lo único que faltaba, digamos, que te faltó. Había empezado a decir que la geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. La geodesia sí considera la Tierra como lo que realmente es. Pero convengamos que la Tierra no es un cuerpo perfecto, no es ni una esfera perfecta, ni un cuerpo que se pueda describir con precisión con una fórmula matemática. Si fuera una esfera perfecta, nosotros sí la podemos describir una esfera con una fórmula matemática, pero el cuerpo que realmente es la Tierra no lo podemos describir porque es un cuerpo con deformaciones, producto fundamentalmente de la gravedad. Entonces el cuerpo que realmente representa a la Tierra se lo llama geoide. El geoide es producto de la medición de la gravedad en cada punto de la superficie terrestre. En realidad se mide una cantidad de puntos y se extrapolan el resto, se interpolan. Pero en definitiva es un cuerpo que expresa el valor de la gravedad en cada punto de la superficie. Ese cuerpo no es perfecto, les voy a mostrar más abajo, tenemos una figura. El geoide tendría más o menos esta forma. Esa sería la expresión de la gravedad en cada punto de la superficie terrestre. Pero tampoco es la forma perfecta, porque hay otros componentes de la gravedad que hacen, y además hay elevaciones y hay océanos, que hacen que es como que se fuera tendiendo a regularizarse y parecerse más a algo más conocido, que es una esfera. En definitiva, lo más aproximado y que responde a una fórmula matemática que podemos usar para decir esta es la forma de representar la Tierra, es un elipsoide de revolución. O sea, sabemos todo, lo hemos leído, lo hemos estudiado en geografía, que la Tierra es como una esfera aplastada. Esa esfera aplastada, es aquel concepto que traemos de hace años, se llama elipsoide de revolución.
O sea, es una elipse que se la considera girando 380 grados y que tiene dos radios distintos. Eso es lo más aproximado a la Tierra para trabajar con la geodesia. Porque con el geoide no podemos trabajar porque no hay forma de trasladarse de un punto a otro, porque los valores que tiene el geoide son todos empíricos, son todos resultado de mediciones y no de fórmulas. En cambio, el elipsoide de revolución sí tiene una fórmula que representa. Esto no es que lo van a ver, digamos que es algo común en la topografía, pero son conceptos que uno tiene que tener en cuenta para poder entender por qué se hacen algunas cosas. La geodesia es una ciencia mucho más precisa que la topografía y lo que tenemos que saber es que la geodesia nos da el apoyo a la topografía. Es decir, si nosotros tenemos que relacionar mediciones que hemos hecho topográficas en lugares separados más allá de los 25 kilómetros, entonces lo que tenemos que considerar es que las herramientas para relacionar esas dos figuras o esos dos objetos que hemos medido a distancias muy grandes, de varios cientos de kilómetros o decenas de kilómetros, lo que nos va a permitir relacionarlos es la geodesia. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es la diferencia entre topografía y geodesia. Difieren entre sí en cuanto a las magnitudes consideradas en cada una de ellas y por consiguiente en los métodos empleados. La primera utiliza métodos de medición y proyección de menor precisión que la segunda. La topografía, método de medición y proyección de menor precisión que la geodesia. La geodesia puede posicionar un punto con exactitudes cercanas al milímetro en distancias y a fracciones de segundo en ángulo. Es decir, si yo quisiera aplicar la geodesia dentro de los 25 kilómetros, ahí sí esa deformación entre considerar la medición sobre la curvatura de la Tierra y la medición sobre un plano, las tengo que tener en cuenta. Esos 12 centímetros de lo que hablábamos antes son sumamente importantes para la geodesia porque el posicionamiento de un punto hoy en día se puede hacer alrededor con errores de milímetros. Entonces, eso es lo que diferencia las dos ciencias. Y la cartografía es la ciencia que estudia los métodos que hacen posible la representación plana de la superficie terrestre a través de una serie de sistemas de proyección que permiten transformar en una figura plana la figura que se observan sobre la superficie terrestre. Este es el otro gran problema, que cuando nosotros querramos representar algo de una magnitud más importante que la que considera la topografía sobre un plano, no podemos hacerlo con la simple reducción que dijimos al horizonte de las distancias medidas. Porque hay deformaciones lógicas, porque estamos pasando de un cuerpo en 3 dimensiones a un cuerpo en 2 dimensiones. Entonces, eso necesita lo que se llama un sistema de proyección. Todos los sistemas de proyección deforman. Después vamos a ver un poco más adelante un poco sobre los conceptos que utilizan los sistemas de proyección, pero tengan en cuenta que si yo quiero representar algo que es en 3 dimensiones, o sea, una pelota que es la Tierra sobre un plano, la tengo que aplastar y ese aplastamiento que hago va a generar deformación. Por eso los sistemas de proyección son sistemas de geometría, sistemas trigonométricos, sistemas matemáticos, que lo que tratan de hacer es de minimizar esas deformaciones, que nunca se pueden reducir a cero,
totalmente, sino que lo que se puede hacer es tratar de minimizarla. Profe, ¿Sí? ¿es por eso de que, por ejemplo, Rusia en los mapas así planiferos se ve tan grande? Claro. Vos tenés, si nosotros, el mapa más común que hemos venido viendo desde la escuela primaria es el planiferio. Lo tenemos muy grabado todo. Si se fijan, el Ecuador, todo lo que está sobre el Ecuador puede estar representado a una escala determinada. Una escala, uno en 50.000, uno en 100.000, uno en 1.000.000, según la escala que yo utilice y el tamaño del mapa que quiera. Yo sobre el Ecuador tengo una buena relación con la escala. Pero si ustedes se fijan, en, en los polos, el polo norte está estirado, y el polo, digamos el polo norte, los países que están sobre el polo norte, o los continentes como Groenlandia, están estirados y abiertos. Y la Antártida en el polo sur también está estirada y abierta. Cuando en realidad, hoy que tenemos todos en Google Earth como para ver, sabemos que qué forma tiene la Antártida con solo posicionar el globo terráqueo de la manera que lo podamos ver completo. Bueno, esa deformación es la que se genera justamente por los sistemas de proyección. ¿Por qué el planiferio está hecho de esa forma? Lo vamos a ver más adelante, pero por ahora les adelanto que es porque el planiferio o ese tipo de proyección se hizo, es de las primeras proyecciones que se hicieron y se las hizo para la navegación de la antigüedad. Entonces, ese tipo de proyección lo que hace es poder permitirme manejar bien los rumbos, las direcciones. Entonces, un barco que quería salir de un punto y llegar a otro, con el planiferio, sobre el planiferio, podía prever perfectamente el rumbo que tenía que seguir. Por eso el planiferio tiene esa ventaja. Pero ninguna proyección me va a dar una correcta imagen. Siempre tienen algún error o algún concepto que no pueden superar. En este gráfico van a ver la relación que tenemos entre, como una especie de resumen, entre geodesia, cartografía y topografía. Aquí vemos los puntos A, B y C. Son 3 puntos que están ubicados sobre la superficie de la Tierra, a distintas alturas. Acá hay como representada una elevación, acá hay una depresión, otra elevación acá. Esos puntos son los puntos reales que tenemos sobre la superficie. La topografía sigue este camino de aquí abajo, que se llama problema de la topografía, o sea, lo que resuelve la topografía, es pasar directamente de la medición de estos puntos al plano. Esto que vemos a la derecha es el plano con la representación de esos 3 puntos, A segunda, B segunda y C segunda, como representación de, o proyección también se lo puede llamar, de los 3 puntos que medimos. Supongamos que esto es un triángulo, que medimos la distancia entre los 3 puntos. Bueno, ese triángulo se puede representar de esta forma, simplemente midiendo las distancias entre ellos y proyectando al horizonte, que es lo que dijimos al principio. Solamente hay que proyectar al horizonte para que este plano, que es horizontal, o se considera horizontal y tangente a la superficie de la Tierra, en el sector en el que estamos midiendo, nos permita representar esos puntos. Pero cuando nos vamos de los 25 kilómetros de radio, interviene la geodesia. Entonces, estos 3 puntos que nosotros en la topografía pasamos directamente al plano, los tenemos que llevar a un cuerpo que se llama elipsoide de revolución, que me representa de la mejor forma posible la superficie o el volumen de la Tierra. Entonces tengo que llevar desde el terreno natural al elipsoide. Tengo en el elipsoide representados estos 3 puntos y recién ahí lo puedo llevar mediante la cartografía al plano.
Es decir, que hay un paso intermedio, cuando tengo distancias muy grandes, hay un paso intermedio que es llevar del terreno natural al elipsoide y del elipsoide al plano. En cambio, la topografía me pasa directamente al plano siempre que me restrinja a 25 kilómetros de radio. Bueno, la Tierra en la antigüedad fue considerada como una esfera con un radio aproximado de 6.370 kilómetros. Ese radio fue medido desde la antigüedad con una precisión bastante buena. Los egipcios, los griegos, trabajaron mucho sobre lo que es para sentar las bases de la geodesia. Ellos midieron, se la ingeniaron para medir, de manera tal que hoy en día vemos que muchos valores que ellos sacaron son bastante aproximados a lo que hoy se conoce con los modernos métodos de medición. Bueno, aquí vemos lo que se llama el elipsoide de revolución, y recordemos algo que viene también, que conocemos desde la geografía. Cuando nosotros queremos posicionar un punto en la geografía, hablábamos de latitud y longitud. Latitud respecto del ecuador, o sea, un punto P como el que vemos acá, tiene una determinada latitud, o sea, un determinado ángulo de elevación respecto del ecuador, si el ecuador se lo considera 0, y una determinada longitud respecto de un meridiano que todos deben recordar que es el meridiano de Greenwich, y entonces desde ese meridiano se mide en sentido oeste-este un determinado ángulo, y esos dos ángulos, el de latitud y el de longitud, nos definen la posición de un punto sobre la superficie de la esfera, y el mismo sistema se utiliza para posicionar como coordenadas geodésicas en el elipsoide. Lo único que se agrega en el elipsoide es que además tengo que considerar un tercer valor, que es la altura, porque el punto P puede estar más arriba o más abajo de la superficie de la Tierra, y necesito lo que se llama altura para agregar a la latitud y la longitud. Esto, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo un poco más, porque en definitiva lo que nos interesa es la topografía, pero tenemos que conocer qué relaciones tiene con la geodesia y la cartografía. Por ahora, suficiente con saber que la Tierra en la topografía es considerada como un plano limitado a una determinada distancia, desde el punto en el que estamos, que si queremos ir más allá tenemos que considerar la Tierra como lo que realmente es, que es un geoide, pero como ese geoide no tiene posibilidad de relacionarse matemáticamente un punto con otro, utilizamos algo que se aproxima mucho, que es el elipsoide de revolución. Vamos ahora a las operaciones de la topografía. La topografía nos sirve para medir distancias, ángulos y alturas. Esas distancias, ángulos y alturas son lo que nosotros medimos en una etapa que se llama relevamiento. Si nosotros necesitamos conocer las dimensiones, la superficie, el volumen de un determinado sector de la superficie de la Tierra, y lo que vamos a hacer es un relevamiento. En ese relevamiento vamos a medir esos valores, lineales, angulares y de altura, vamos a ir a gabinete, lo vamos a calcular, vamos a dibujar y vamos a proyectar sobre él lo que nosotros necesitamos, o sea, para qué nosotros como ingenieros medimos esos datos. Una vez que lo proyectamos, el siguiente paso es lo que se llama replanteo. Entonces de gabinete se pasa de nuevo al campo. Eso que se proyectó hay que replantearlo en el campo. Para esa operación de replanteo, yo necesito haber dejado durante el relevamiento puntos fijos que me permitan, cuando hago el replanteo, poder relacionarme con lo que se relevó. Porque si no, el replanteo
no voy a tener forma de ligarlo con lo que yo medí originalmente. El relevamiento entonces consiste en tomar las medidas angulares, lineales y de altura de cada punto del terreno que se desee representar o sea de interés, y debe acompañarse siempre de un croquis aproximado de la zona relevada, fotografías y descripción literal si es necesario. ¿Esto qué significa? Que yo cuando hago un relevamiento no solo tengo que limitarme a las medidas, sino que tengo que hacer un croquis a mano alzada que me va a servir para después poder interpretar lo que se relevó. Y hoy en día, es tan accesible, podemos completar eso con fotografías y algo que se hacía antes de tener la facilidad de tener siempre una cámara fotográfica como la tenemos en los celulares, era una descripción literal de cada punto. Es decir, uno marcaba un punto, medía en el terreno entre dos puntos y identificaba con una pequeña leyenda en ese croquis de qué se trataba cada punto. Es decir, es un poste esquinero de un alambrado o es un hierro enterrado en el piso. De manera que cuando tenga que replantear, yo sepa dónde voy a encontrar esos puntos. Bueno, después viene el cálculo de dibujo proyecto que ya vimos. Y vamos a ver ahora entonces lo que llamamos demarcación de topografía. La demarcación es lo que generalmente el topógrafo denomina como amojonamiento. El amojonamiento consiste en colocar marcas en cada uno de los vértices de la figura médica. Supongamos que medimos una parcela para poder asentar ahí una edificación, y esa parcela la tenemos definida previamente por mojones esquineros. Esos mojones esquineros pueden ser esas estacas clavadas en el terreno, estacas de madera o de hierro o de hormigón, o bien alambrados, postes de alambrados, con sus distintos quiebres. Eso es lo que se llama demarcación, tener marcado el terreno en el que se está trabajando. Generalmente los mojones, que son estacas de madera o de hierro, se los coloca lo más posible enterrados en el piso para que no signifiquen un obstáculo, porque si significa un obstáculo, bueno, por un lado pueden molestar para algún tipo de trabajo, y por otro lado, si están sobresaliendo, alguien los puede sacar. Y si alguien los saca, cuando vayamos a hacer replanteo, no vamos a tener puntos de partida. A veces, cuando son mojones importantes, que son puntos especiales que merecen permanecer mucho en el tiempo, se colocan hormigonados y ahí sí se hacen sobresaliendo, pero no saliendo unos centímetros del piso, sino sobresaliendo un metro y pico desde del suelo, para que realmente sean una marca visible desde distancia y que se la considere algo que no tiene que ser removido. O sea, que no es un accidente que haya un fierro o un caño. Realmente cuando somos con ese tipo ya son caños que son resistentes y que llaman la atención, digamos. En ese caso es una marca fija, de las que se consideran marcas fijas. ¿Usted dice algo así tipo un tubing o Sí, un sí, poste? se puede hacer con tubing, se puede hacer con caños, por ejemplo, caño estructural. Es decir, algo que necesite ser visto a distancia y ser ubicado fácilmente, y que además no sea fácil de sacar, digamos. Por eso se los hormigona. Se hace un pozo, se entierra el caño y se hormigona, de manera que no sea removible. Cuando son mojones pequeños, o sea, a ras del piso, nosotros hacemos el relevamiento, pasan unos meses, y cuando vamos a hacer el replanteo, no los encontramos. No los encontramos por distintos motivos, porque se cubrieron de vegetación, o porque los tapó la tierra, o se hicieron movimiento de suelo y quedaron bajo esa tierra removida. Entonces lo que se hace para esos casos es lo que se llama balizamiento.
El balizamiento es medir distancias a un mínimo de 2 puntos que sean fácilmente apreciables a simple vista. Es decir, yo coloqué un mojón o una estaca a ras del suelo. Esa estaca a ras del suelo, con el tiempo, no la voy a ver, no la voy a encontrar, pero sí, si la relaciono, o si mido su distancia a puntos que sí sean fijos e inamovibles, por ejemplo, coloqué una estaca de hierro a ras del piso y medí la distancia a un poste esquinero de alambrado o a un poste de iluminación o un poste de línea de transmisión o a una acequia, a una compuerta de una acequia, a un lugar o a una esquina de una edificación, de un edificio existente. Es decir, cosas que sean inamovibles. Entonces, mediante ese balizamiento, esa distancia, por lo menos 2 de esos puntos, desde mi mojón, medir a 2 puntos de esos inamovibles, cuando yo quiero encontrar el mojón luego de un tiempo, replanteo esas distancias. O sea, que coloco el extremo de la cinta, vamos a suponer que yo tomé la distancia a un poste de alta tensión, que lo dejo marcado con una marca de pintura para saber qué es ese, es lo que se acostumbra a hacer, una marca de pintura o un número también pintado. Entonces yo tomo la distancia a ese poste y con esa distancia hago como un arco en la zona que supongo que debería estar el mojón. Desde el otro poste o desde una compuerta de acequia, que también le dejo una marca, o desde una esquina de un edificio al que tomé la distancia, vuelvo a replanteo esa otra distancia y hago otro arco sobre el piso, donde los dos arcos que se me cortan es que tiene que estar colocado el mojón original. Con una pala escarbo y debajo no sé, si crecieron suyos o hubo tierra depositada arriba, con escarbar un poco, voy a encontrar el mojón o la estaca enterrada a ras del piso. Y si no la encuentro, con esas 2 distancias la repongo. Así que vuelvo a colocar donde se me cortan esas 2 distancias, esa estaca o ese mojón. Esa operación se llama balizamiento. Profe, eso es Sí, lo que se ve en la imagen, el eso es lo que se ve en balizamiento. la imagen. Ahí tenemos una edificación, medimos a los 2 vértices para balizar el vértice C. Entonces, con la cinta tiramos 32 metros y medio, 28,3 desde el otro extremo, y donde se me juntan esas 2 distancias, lo puedo hacer con 2 cintas. O si no, lo hago marcando un arco con una cinta desde cada uno de los vértices de la edificación, y ahí es donde tengo que buscar el mojón. Y a partir de 2 vértices encontrados, por ejemplo, el B y el C, yo puedo replantear todo el polígono. Si no encuentro ninguno de los mojones, replanteo primero la línea BC y después desde ahí, como tengo los ángulos que medí y las distancias, puedo replantear todo el polígono. Vamos a empezar a ver el instrumental topográfico más sencillo. Bueno, las cintas es lo que todo el mundo conoce. Jalones, ahora vamos a ver, fichas, plomadas, nivel esférico y escuadra óptica. Las cintas que se utilizan en topografía vienen en distintas magnitudes. Hay 2 tipos de cinta que se llaman la cinta agrimensor y la cinta ruleta. Hoy en día la diferenciación es casi inexistente porque se han mejorado mucho el material y se han alivianado las cintas, pero hasta que aparecieron las cintas de fibra de vidrio o plásticas, que esto fue
se empezaron a popularizar entre los 80 y los 90. Las cintas venían, la llamada cinta de agrimensor, que era una cinta de 50 o 100 metros, y la cinta ruleta, que era una cinta más chica de 20, 25, 30 metros, 15 metros. Las cintas chicas, o cinta ruleta, son más similares a las cintas que hoy tenemos en la casa. Cualquiera tiene en la casa una cinta de 3 o 5 metros, que es un fleje de acero, con la graduación pintada encima de ese fleje, y que entra en una pequeña cajita y que tiene un resorte interno para entrarla, digamos, para enrollarla. Las cintas ruleta, que son de 25 y 30 metros, más o menos son de la misma característica. Es un fleje de acero, enrollable, graduado también con centímetros y milímetros. La diferencia es que para enrollarla tiene una manija, no es que tiene un resorte que la atrae como las cintas pequeñitas, sino que tiene una manija que se va girando para poder enrollarla. Acá vemos un ejemplo, es esta que está aquí, esta amarilla de abajo, es la denominada cinta ruleta. Y esto que se ve aquí es la manija para enrollar. La manija se rebate y queda embutido para que no moleste. Cuando antes de los 80, los 90, las cintas que se usaban para más distancias, de 25 y 30 metros, eran la denominada cinta de agrimensor. ¿Por qué era tan especial? Porque era una cinta muy pesada, porque tenía que ser mucho más resistente que la cinta ruleta. Porque la cinta, para extender 50 metros o 100 metros una cinta, y además estirarla para que no copie las imperfecciones del terreno, porque si nosotros estiramos una cinta sobre el terreno, las cintas pequeñas, esas de 5 metros, el fleje se queda recto. Nosotros nos sacamos los 5 metros y lo apoyamos sobre el terreno, y el fleje, como tiene una pequeña concavidad, la cinta en sí, el fleje queda recto, apoyado sobre el terreno. Pero la cinta de 25 y 30 metros no tiene esa rigidez, y entonces va copiando las ondulaciones del terreno. Entonces hay que estirarla un poquito para que uno pueda medir en forma recta la distancia real, y no la distancia que es mayor si va subiendo o bajando de acuerdo a las ondulaciones del terreno. Ahora, cuando vamos a medir esa cinta 25 y 30, la podemos estirar sin problema, porque se estira fácilmente porque es liviana. Pero cuando vamos a medir 50 o 100 metros, para estirarla, para ponerla lo más recta posible, había que tirarlas con mucha fuerza, con lo cual el fleje era de un acero mucho más grueso. Entonces se hacía muy pesada para transportar, y además no tenía sentido graduarla en toda la extensión. Por eso no venían graduadas, simplemente venían con la graduación cada 2 metros, marcado el número 2, 4, 6, 8 metros, y después tenían un remache colocado cada 20 centímetros. Entonces, si uno tenía que medir algo inferior a 20 centímetros, tenía que agregar la medición con una cinta de 25, 30, o una cinta pequeña de 3, 5, 10 metros. Estas cintas, al ser muy pesadas, fueron, digamos, cayendo en desuso totalmente cuando aparece la cinta de fibra de vidrio. La cinta de fibra de vidrio, también de 50 o 100, pero es súper liviana, ya no hay que estirarla con tanta fuerza, se estira más fácilmente justamente porque es liviana, y la ventaja que tiene es que viene una carcasa abierta, no se ensucia, no se oxida como las otras cintas, y son, si uno las cuida, son eternas. La cinta que vemos acá a la izquierda de la imagen es la denominada cinta de agrimensor moderna, digamos, acá están enrollados los 50, los 100 metros, y también tiene una manija
que me permite enrollarla fácilmente. La desventaja de estas cintas, bueno, estas cintas si no son de buena calidad, con el tiempo se van deformando. El calor y el estirarlas un poco las deforma. Entonces cuando creemos que estamos midiendo, no sé, 30 metros, capaz que tenemos 2 o 3 centímetros de más o de menos. Entonces, lo que se aconseja es que estas cintas que son más frágiles sean de la mejor calidad posible para tener precisión. Hay dando vuelta hoy en día muchas cintas chinas, coreanas, y bueno, indias, y hay que tener cuidado porque hay cintas que no son, no son de la calidad que requiere la topografía, por lo menos para trabajar con cierta calidad, con cierta precisión. El siguiente elemento que vamos a ver es el jalón. El jalón también es algo que por ahí han visto en la calle o que ha estudiado en una escuela técnica, lo ha visto, por lo que han estudiado los son maestros mayores de obra. Es un caño metálico de 1,50 m de longitud, entre 25 y 30 milímetros de diámetro, que van pintados en franjas rojas y blancas de unos 25 centímetros cada una. En la parte inferior tiene una punta metálica, es macizo, para clavar en la tierra, y es lo que sirve para representar a la distancia un punto al cual voy a medir una distancia o al cual voy a medir una dirección, un ángulo. El jalón es hueco y tiene la posibilidad de enchufar uno sobre el otro, o adentro del otro, de manera tal que se pueda ver a la distancia. Si es que está en una hondonada, ya tengo, sumando 2 jalones, tengo 3 metros de longitud que puede llegar a sobresalir por detrás de la hondonada para poder apreciarlo. Por eso nosotros siempre recomendamos que cuando clavan los jalones, en la práctica el profesor le va a mostrar cómo se hace para clavar un jalón. Nunca hay que golpearlo directamente de arriba para clavarlo como si fuera un clavo. Hay que enterrarlo, girándolo y haciendo presión sobre él, porque si nosotros lo golpeamos arriba, se machuca la parte superior, y cuando queremos enchufar otro en él, es imposible porque está deformado. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Ese jalón no tiene nada que ver con el que se usa para las calicatas para medir la profundidad? ¿O es el mismo? No, en realidad, cuando uno mide profundidad, si tiene una graduación, se puede hacer o sea, si nosotros sabemos que el jalón tiene 25 centímetros por cada tramo, lo podemos usar sabiendo eso. Son cosas similares. Lo que pasa es que el jalón el jalón que se utiliza en topografía se trata de que sea muy, muy liviano, porque a veces hay que trasladar en el campo varios en la mano, digamos, o arriba del hombro. Bueno, Claro. otro elemento que viene de las viejas cintas de agrimensor pesadas, pero que se usan para marcar puntos, son lo que se denominan las fichas. La ficha es como una varilla de unos 40 centímetros de largo, un hierro, un acero de 6 milímetros, 5 o 6 milímetros de diámetro, y con un aro en la parte superior y con punta. De manera tal que uno, cuando tiene que marcar una distancia, antes de colocar un mojón, pincha esa ficha en el lugar. Después, otro elemento muy sencillo y que utiliza la topografía son las plomadas. La plomada es igual a la plomada de albañil, tal vez es un poquito más delicada, digamos, en el sentido de terminación, pero en definitiva es el mismo concepto. La mayoría del instrumental viene siempre con una plomada, instrumental, estación total, un teodolito, un nivel, viene con una plomada para ciertas operaciones en las que es necesario usarla. Su utilización, ya que hablamos recién de jalón,
es muy útil, es muy frecuente para verticalizar un jalón. Ahora vamos a ver un poquito más adelante en la clase que el jalón tiene que representar el punto, pero para que represente el punto al cual tengo que medir es necesario que esté lo más perfectamente vertical posible. Es decir, tendría que estar coincidente con la normal a la superficie de la Tierra en ese lugar. Bueno, quien me garantiza que eso suceda es la plomada. Y ahora algo que ya no es tan común, el nivel esférico. Un nivel esférico, vemos esto que están aquí. Un nivel esférico es un tubito de vidrio. Todos conocen más o menos el nivel común de albañil, el nivel que tiene un tubito que está acostado y encajado, insertado en una caja de madera, o de aluminio, o de plástico, que tiene una graduación y una burbujita que cuando la burbuja queda en el centro de esa graduación, podemos decir que tenemos una superficie horizontal. El nivel esférico es prácticamente el mismo concepto, la burbuja va a la parte superior, pero en vez de ser un tubo acostado, es un tubo colocado en forma vertical, donde la burbuja va a la parte más alta de esa tapa que tiene el tubo vertical, que es una tapa cóncava. Entonces, cóncava con un radio de curvatura prácticamente imperceptible, pero que en realidad lo que hace es que en el centro de ese circulito que tiene, digamos, esa tapa de cristal, tiene marcado un circulito en el centro, grabado. Cuando la burbuja va a ese circulito, quiere decir que el elemento sobre el que está apoyada ese nivel esférico está vertical. Entonces, ¿cómo se lo utiliza? Ya sea esta que es como una abrazadera o este que es como una B de apoyo, se lo apoya sobre el jalón, tiene la posibilidad de apoyarse con esta parte sobre el jalón, y movemos, inclinamos el jalón hacia un lado u otro hasta que la burbuja quede centrada. En ese momento, ese jalón está vertical y está siguiendo la normal del lugar. Estos otros que son de abrazadera son para acoplar en otros elementos, pero de la topografía, como las miras, pero es el mismo principio. Y lo último que vamos a ver hoy es la escuadra óptica. La escuadra óptica es un elemento que se lo usó mucho en arquitectura y para un replanteo sencillo es muy práctico. La escuadra óptica consiste en un prisma que está colocado en forma horizontal en una caja cilíndrica, de manera tal que si ingresa un rayo de luz, un rayo visual a ese prisma, sale reflectado por otra parte de ese prisma, ahora vamos a verlo mejor, sale reflejado a 90 grados. Vamos a buscar otro dibujo para representarlo mejor. Fíjense, esto es lo que se llama pentaprisma. En este caso se lo llama doble pentaprisma porque si ustedes ven tiene como una ventana aquí y otra ventana abajo. Esta se comunica con una abertura a la izquierda y la de arriba se comunica con una abertura a la derecha. ¿Qué es lo que vemos acá? Es este prisma. Este prisma es cristal con una forma y unos ángulos que me garantizan lo siguiente. Ese cristal en posición acostado es lo que vemos aquí. Este sería el pentaprisma, la escuadra óptica, como se la llama. Y yo veo el prisma que me refleja lo que hay a la derecha.
A la derecha yo coloco un jalón y veo reflejado en este prisma ese jalón. A la izquierda coloco otro jalón y voy a ver reflejado el jalón de la izquierda en el prisma inferior. Y esto que ven aquí en celeste es una ranura pasante. Es decir, esta ranura pasa al otro lado, me permite ver al otro lado del prisma, por arriba o por debajo de los dos prismas. Entonces, si yo coloco un tercer jalón enfrente mío, de mi posición, una vez que ese tercer jalón se ve en continuidad con los dos reflejados, yo tengo este tercer jalón colocado a 90 grados de la línea que me define el jalón de la izquierda y el jalón de la derecha. Vamos a ver el primer caso, que sería este. El pentaprisma simple, no el doble, la única diferencia que tiene es que tiene uno solo de estos prismas. Entonces, yo ubico a mi derecha, coloco aquí el pentaprisma que está en la carcasa, es un prisma con una forma determinada también, esto se llama, es un prisma triangular. Entonces lo que viene es una imagen, supongamos que el observador está colocado acá, en esta posición. Cuando observa, ve la imagen del jalón que está a la izquierda. Por la ventana superior o inferior, va a ver el jalón que está al frente, el jalón B, el jalón A. Entonces, cuando las dos imágenes, la del jalón reflejado y la del jalón que ve por visión directa, están coincidentes, o sus ejes son coincidentes, porque las imágenes se pueden ver más gruesas o más finas de acuerdo a la distancia a la que esté colocado el jalón. Lo importante es que el eje del jalón, de cada jalón, sean coincidentes entre sí. Eso se hace apreciándolo visualmente, hay que tener la vista un poco entrenada para hacerlo, pero con un poco de práctica se consigue. Por eso que estos jalones tienen que estar perfectamente verticales, o lo más perfectamente verticales posible, porque si no, no voy a poder ver la continuidad, esta continuidad que requiere el pentaprisma o la escuadra óptica, porque uno va a aparecer inclinado hacia un lado, el otro inclinado hacia el otro lado, y entonces no voy a tener la posibilidad de considerar con una sola línea los dos o los tres jalones.